La mesa siguiente que vamos a tener es la mesa de política industrial, transición energética y pleno empleo. Jorge Uso González va a ser la persona ponente que vamos a tener hoy. Y os digo. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, es profesor titular de la Universidad en el Departamento de Economía Aplicada, Pública y Política de la Universidad Complutense de Madrid. Sus principales líneas de investigación son la macroeconomía aplicada, con especial referencia a la zona euro y España, la política fiscal y las políticas salariales y de empleo. En los últimos años, su trabajo se ha centrado en las políticas económicas aplicadas en España y en la zona euro, y en sus implicaciones distribuidas y sociales, así como la propuesta de políticas macroeconómicas alternativas, especialmente fiscales. Sobre estos temas ha publicado numerosos artículos en revistas científicas y es coautor de 5 libros. Bueno, Jorge, bienvenido a estas jornadas. Y bueno, creo que efectivamente, como la tarde va en positivo, queremos saber cómo vamos a aprovechar la transición energética para el empleo. Así que te dejo todo a ti la ponencia. Gracias. Muchas gracias. Lo primero, agradeceros la invitación al curso, a UGT, por darme la oportunidad de estar aquí. Voy a bajar y me voy a mover, por eso me he puesto este micro. Y además le comentaba a Yana que hace ya unos cuantos años di aquí en este colegio mi primera clase como profesor, tenía menos ganas y estaba más nervioso que hoy y me ha traído buenos recuerdos. Bueno, yo la verdad es que efectivamente, como ella decía, vengo muy optimista, vengo a hablar de oportunidades, vengo a hablar de oportunidades que podemos aprovechar como país, quizá un poco preocupado en lo último que hablaba mi predecesor. Bueno, las oportunidades hay que aprovecharlas y ahora estamos en un momento donde vamos a decidir si las aprovechamos o no las aprovechamos y luego hablamos de esta cuestión. Como veis, el título que yo le he puesto es casi el del programa, del curso, Política Industrial, Transición Energética y Pleno Empleo. Yo quiero hablar pues, de este triángulo, ver cómo relacionamos este triángulo. En el vértice he puesto el pleno empleo. La primera idea es la necesidad de recuperar el objetivo de pleno empleo dentro de la configuración de la política económica y de creernos como país que efectivamente por fin podemos recuperar este objetivo de pleno empleo. En el segundo vértice está lo que creo que es la oportunidad que tenemos para conseguir este objetivo de pleno empleo. Viene de la mano precisamente de las transformaciones que se están produciendo y en concreto la transición energética. Y el tercer vértice es cómo aprovecharlo. La oportunidad no se va a aprovechar espontáneamente, esto no va a ocurrir si no tomamos las decisiones adecuadas que tienen que ver con una política industrial estratégica orientada en una determinada dirección, que es un poco lo que voy a tratar de contar esta tarde. Yo estoy acostumbrado a que mis presentaciones no son conferencias, sino que os rogaría que me interrumpierais cada vez que haga falta, pidáis la palabra y interactuamos, si no al final, pero que en cualquier momento, cualquier cuestión que tengáis que apostillar, opinar, preguntar, que el micrófono está abierto para toda la sala y que esto sea una conversación. Pues, empezando por lo primero, el objetivo. ¿Cuál sería el objetivo que yo estoy viendo en este punto? Y bueno, aquí, aunque los datos del último mes han sido un poquito peores que los que venían siendo, si vemos la trayectoria de la evolución del empleo en los últimos años, pues evidentemente España está teniendo muy buenos resultados en términos de empleo. Este es la evolución del promedio mensual de afiliados desestacionalizados y bueno, pues estamos prácticamente en los 21 millones de afiliados, que es el récord histórico que se alcanzó en concreto el día 19. Por lo tanto, el primer mensaje desde el punto de vista del empleo, España está creciendo a pesar de haber atravesado la pandemia, de estar envueltos en la crisis de la guerra de Ucrania, la inflación, etcétera. Buenos resultados. No solo esto, sino que además veis aquí en estos gráficos otra idea interesante, y es que España en estos últimos años, o este último año y medio, ha roto un tabú, ¿no? Ha roto una idea preconcebida que era que solo podíamos crear empleo precarizándolo. Y al contrario, lo que estamos viendo es que a la vez que se está creando empleo, se está produciendo esta mejora en la calidad
del empleo, que aquí resumo en la tasa de temporalidad, que como veis, como ya sabéis, pues es la línea roja es la del sector privado, el azul es la media del país. Pues veis esta caída en la temporalidad que se ha producido en el último año y medio a partir de la entrada en vigor de la última reforma laboral. Y además creo que es importante en este gráfico acompañarlo con este otro. Fijaos que esta caída, en términos históricos, es inaudita lo rápida que es, pero me podríais decir, bueno, que también hubo una caída similar o importante en la tasa de temporalidad en otro momento, que es justo a partir de la crisis de 2007. Claro, la gran diferencia está en que la razón por la que cayó la tasa de temporalidad es que destruíamos empleo temporal más rápidamente que destruíamos empleo indefinido, mientras que ahora lo que está ocurriendo es completamente distinto. Estamos sustituyendo empleo temporal por empleo indefinido. ¿Y esto qué es lo que ha permitido? Lo que ha permitido es acabar con una anomalía histórica. Lo que hemos vivido en este último año y medio en el país es que la anomalía histórica que supone que España tenga una tasa de temporalidad 10 puntos por encima de la media europea se ha roto y estamos prácticamente en la misma tasa de temporalidad que la media europea. Entonces, lo que yo diría es que hemos terminado con una anomalía histórica, pero tenemos otra en el mercado de trabajo. Tenemos otra muy importante que tenemos que resolver ahora. Hemos resuelto en gran medida, no totalmente, el problema de la calidad del empleo, pero nos sigue quedando esta otra anomalía histórica, que es que España tiene una tasa de paro sistemáticamente por encima de la media europea. Solo hemos convergido en la tasa de paro en un momento histórico en los últimos años, que fue justo antes de la crisis financiera. Es decir, hemos convergido en tasa de paro cuando hemos cabalgado una burbuja inmobiliaria, y lo que queremos es acabar con la anomalía que supone tener una tasa de paro por encima de la media europea, pero no cabalgando una burbuja inmobiliaria, sino con un cambio en el modelo productivo hacia sectores de calidad, sectores industriales. Y este es el objetivo que debemos tener. Este es lo que decía al principio, el objetivo, recuperar la perspectiva del pleno empleo. Estamos hablando de que tenemos una tasa de paro del 13% aproximadamente en 2022, en media, que cuando lo contamos decimos, joder, qué bien que hemos tenido un 13%, ¿por qué? Porque veníamos de una pandemia, la guerra, y veníamos de ese 26%, pero la perspectiva no la podemos perder. Seguimos teniendo una tasa de paro que es el doble de la media europea. Estamos hablando de 1,5 millones de puestos de trabajo que se crearían convergiendo por la media. Bueno, yo creo que los que llevamos mucho tiempo trabajando estos temas de empleo, a veces nos da como un poco de apuro pronunciar la expresión pleno empleo. Nos da un poco como la risa, ¿no? Es decir, pero si llevamos 30 años así, y me van a creer. Yo creo que es el momento de que como país nos creamos que este objetivo es posible, que tenemos la oportunidad de reducir la tasa de paro con políticas focalizadas a esto. Este sería lo primero, el vértice de arriba, el objetivo, que tenemos que fijarnos este objetivo del pleno empleo, de convergencia con el empleo europeo en los próximos años. Hemos acabado con esta anomalía histórica, aquí tenemos otra, ¿vale? Y no queremos acabar con ella con otra burbuja. La oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad que tenemos? La oportunidad, sorprendentemente, tiene que ver con los desafíos, con los problemas a los que nos enfrentamos. Digo sorprendentemente, antes decía, leí de que llevamos una tarde optimista. Yo soy un optimista antropológico, y entonces yo lo estoy viendo claramente como una oportunidad. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos? Pues digamos que en la próxima década la economía española se enfrenta a 4 cambios estructurales que no solo nos afectan a nosotros, que afectan a la economía mundial de una complejidad extraordinaria. El primero es el que hemos estado hablando en la sesión anterior, todo lo que tiene que ver con la crisis ecológica. La crisis ecológica, el cambio climático, nos obliga, en primer lugar, a transformar nuestra forma de producir, nuestra forma de desarrollarnos económicamente, probablemente también a estar atento a los efectos que tiene el crecimiento sobre el planeta, los recursos disponibles, etc. Pero una de estas características que es importante es abordar la transición energética. Esto ya teníamos claro que el modelo energético dependiente de los combustibles fósiles tenía que cambiar.
seguramente todo el problema de la dependencia energética de Rusia, la invasión de Ucrania, etcétera, como decía el ponente que me ha precedido, pues lo acelera totalmente más. Entonces, primer lugar, primer desafío, la transición energética. El segundo, la digitalización. Ya sabemos lo que esto significa, todo el proceso de incorporación de robotización, inteligencia artificial en nuestro modo de vida y producir. ¿Y cuáles son los efectos que esto tiene desde el punto de vista del empleo que estamos hablando? Pues tiene efectos importantes que también tenemos que tener en cuenta. Yo me centro ahora en dos. Primero, todo el proceso de incorporación de estas tecnologías en el modo de producción supone un incremento importante de la productividad. Un incremento importante de la productividad que además se produce de forma no homogénea entre todos los tipos de trabajo, de tal manera que puede generar, por un lado, el riesgo del desempleo tecnológico, el riesgo de la polarización, personas que se ven beneficiadas por la digitalización, sus salarios pueden aumentar, son más demandados, y personas que pueden encontrarse, digamos, excluidas del mercado de trabajo, pero también tenemos la oportunidad de cómo aprovechar ese incremento en la productividad para liberar horas de trabajo. La digitalización, fundamentalmente, lo que nos permite, si lo analizamos desde el punto de vista del trabajo, es dejar de hacer tareas que hasta ahora estábamos haciendo las personas, que las pueden hacer máquinas, y esto lo debemos ver otra vez como una oportunidad para liberar tiempo para otras cosas, para hacer otras cosas, reducir jornada y tener más tiempo para la vida, los cuidados, etc. El tercer desafío importante al que estamos hablando tiene que ver con la recomposición de la globalización en las cadenas de valor, lo que nos ha hablado Gonzalo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Venía ocurriendo ya, pero sobre todo, ¿qué es lo que ha acelerado el shock de la pandemia que hemos experimentado? Bueno, pues hemos aprendido que el modelo de globalización, donde habíamos deslocalizado la industria, habíamos partido la cadena de valor en trocitos muy pequeños, desplazados por todo el mundo, basándonos fundamentalmente en la reducción de los costes, es un modelo con muchos riesgos cuando se producen interrupciones como la que hemos vivido. Y esto está llevando a un cambio en la forma de verlo, y es precisamente lo contrario, la relocalización. Se está produciendo una reorganización de la industria, ¿vale? Estados Unidos lo ha visto muy claro y ha puesto en marcha una estrategia precisamente para que la industria de chips se relocalice allí, para que allí se localicen baterías, pero este no es un proceso cerrado, es un proceso abierto donde tenemos la oportunidad de participar en ese proceso de localización. Y ahí es donde ahora voy a meter el tema de la transición energética. ¿Por qué esto es tan importante para nosotros desde el punto de vista del empleo? Y el cuarto reto serían los cambios demográficos que se están produciendo. Fundamentalmente tiene que ver con un cambio en la composición de la población, el aumento de la población de más edad, de población de más de 60 años, y la reducción de la población más joven. Y esto tiene obviamente implicaciones para el objetivo del empleo del que hemos estado hablando. Primero, por la creación o por el surgimiento de una necesidad que hasta ahora se está cubriendo en el entorno doméstico, digamos extramercado, y a costa de horas que fundamentalmente mujeres dedican al cuidado, y esto puede abrir un nicho de mercado importante, y es que de esto nos hagamos parte, nos hagamos cargo colectivamente como sociedad y de una forma organizada, y por lo tanto haya que se cree empleo digno en el sector de cuidados. Y hay otra cuestión importante desde el punto de vista demográfico, y es que por primera vez vamos hacia un contexto en el cual las entradas en el mercado de trabajo se van a ir reduciendo en comparación con la demanda, es decir, de un mercado de exceso de oferta, donde hay más personas que quieren trabajar que la que se demanda, vamos a ir encaminándonos a una situación de mercado donde podemos empezar a encontrar situaciones de exceso de demanda. Donde esto cambia, y esto es una buena noticia, esto cambia la situación del mercado de trabajo. Estos son los nuevos desafíos, estos son los problemas tradicionales que tiene la economía española,
El que he hablado yo, del que quiero hablar hoy, es de la tasa de empleo, de la históricamente más baja que la media europea. ¿Vale? Tenemos una tasa de paro el doble de la media europea. El porcentaje de personas en edad de trabajar que tienen empleo en España es el 60% frente al 70% que hay en Alemania. Esto es lo que tenemos que corregir, este es el desafío. También la productividad, la desigualdad, etc. Pero sobre todo, lo que quiero, la idea cuando hablo de la oportunidad es que abordar todos estos desafíos nos exige poner en marcha un conjunto de inversiones de gran magnitud, inversiones importantes y además inversiones transformadoras, inversiones modernizadoras, inversiones innovadoras que cambian la forma en que hacemos las cosas. Y esto, que aparentemente alguien podría ver, lo que yo puse aquí en la pizarra, como teníamos pocos problemas y ahora vienen nuevos, creo que lo tenemos que leer de la manera contraria. Tenemos problemas históricos que no hemos podido resolver y ahora tenemos la oportunidad de, a la vez que hacemos frente a estos desafíos, resolverlos o ayudar a resolverlos. ¿Por qué digo esto? Aquí he puesto 4 ejemplos, yo me voy a detener fundamentalmente en este, pero los otros 3 acompañarían también. El primero es utilizar la transición energética, el proceso masivo de transición energética que tenemos que hacer, como una oportunidad para la reindustrialización y la creación de empleo. Ahora me detendré a esto, simplemente lo menciono, ¿vale? Esto es la primera cuestión que es. La segunda cuestión tiene que ver con la digitalización. La digitalización exige no solo utilizar determinadas nuevas tecnologías, sino nos da la oportunidad de ser quienes produzcamos lo que hace falta para introducir esas nuevas tecnologías, es decir, no limitarnos a importar el capital que lleva acompañado la digitalización, sino invertir para producir aquí ese tipo de bienes de capital. El tercer factor que estoy diciendo es que cada vez se está haciendo más importante, yo creo que Gonzalo antes lo ha mencionado, esto que se llama la autonomía estratégica. Hemos aprendido que viene una pandemia y no tenemos mascarillas ni EPIs. ¿Por qué? Porque lo habíamos dejado que los produjeran fuera. Viene una pandemia, se interrumpen los flujos comerciales y no podemos producir coches porque no nos llegan los chips, etcétera, etcétera. Digamos que hemos aprendido que los países tienen que tener unos mínimos productivos que aseguren la continuidad del país, y esto tiene que ver con la recomposición de la globalización. Digamos que los países de Europa lo están haciendo, por supuesto Estados Unidos y China lo están haciendo mucho más rápidamente, han aprendido que tenemos que adoptar medidas para que aseguremos la producción dentro del país frente a la idea anterior, que era lo mejor es abramos la deslocalización en función de los costes. Y esto cambia bastante el panorama. Y luego todo el empleo que se puede crear en el sector de economía de los cuidados para atender a los cambios demográficos. Todo esto son oportunidades que requieren inversiones. Voy a hablar de la transición energética y voy a decir que la conexión entre transición energética y empleo yo la veo en 3 canales distintos. El primero es el más obvio, ¿vale? Digamos, cuando oímos hablar de que se van a crear empleos verdes, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, simplemente la necesidad de descarbonizar la economía nos obliga a hacer determinadas cosas que en sí mismo crean empleo. Por ejemplo, en el año 2015, Robert Pauling y otros colaboradores de un instituto de investigación americano hicieron un trabajo sobre la economía española que Robert Pauling había asesorado a Obama en esto mismo. Hicieron un estudio de cómo España, a través de un programa de transición energética, podría lograr España no solo reducir las emisiones de CO2, sino también la dependencia de las importaciones de energía que tiene España y crear cientos de miles de nuevos trabajos a través de toda la economía española. Entonces hablaban de unos 400.000 empleos a través del impulso de la instalación de paneles solares y de molinos de energía eólica, los cambios que hay que hacer en el transporte y la tercera vía, especialmente importante,
toda la mejora de la eficiencia de los edificios, tanto de la residencia como los industriales. Todo esto genera empleo. Es decir, rehabilitar edificios para mejorar la eficiencia energética, construir paneles solares, instalarlos, etcétera, genera empleo. Esta es la primera vía, que ya la estamos viendo, ¿no? Y esta es una noticia de hace menos de un mes y decía esto: el boom de las renovables impulsa el mercado de trabajo en el sector energético y eleva los salarios, ¿vale? La demanda de personas que se dedican a instalar paneles solares, etc. Esta sería la primera vía. Para mí no es la más importante. Esto va a ocurrir, pero va a ocurrir durante un tiempo. El tiempo que necesitamos en hacer esto, ¿vale? Una segunda vía que no deberíamos dejar pasar es: no solo tenemos que descarbonizarnos. Esto significa, por ejemplo, dejar de comprar coches de combustión y utilizar coches eléctricos, ¿vale? Esto significa instalar paneles solares. El segundo paso, el paso realmente importante, es industrializar la transición energética. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que seamos nosotros los que produzcamos los coches eléctricos que usamos. Es decir, que la industria de automóvil, que es una de las más importantes que tenemos en España, la transformemos para dejar de producir vehículos de combustión para producir vehículos eléctricos, ¿de acuerdo? Es decir, no se trata de dar ayudas para que compremos coches eléctricos y comprar coches eléctricos fabricados fuera, se trata de hacer las dos cosas. El objetivo, volver a fabricar paneles solares en España, ¿vale? Como pone aquí el título de este artículo también de hace un mes. Ahora mismo China está produciendo el 75% de los paneles solares en el mundo, pero no es un misterio. China lo está haciendo, ¿por qué? Porque en un momento determinado puso en marcha una política industrial orientada a captar ese mercado. Antes era Europa el que estaba produciendo ese porcentaje, ¿de acuerdo? Entonces, el segundo objetivo sería esto, que también tiene que ver con, lo podemos poner complementariamente, industrializar la digitalización, conseguir no solo instalar paneles, sino que los paneles que instalemos se hayan producido en España. ¿Y cuál es la tercera y, a mi juicio, la más importante? Y en esto creo que voy a contradecir un poquito a la ponencia anterior en alguna cosa. España, esto lo dicen las consultoras de todo el mundo, ya es y va a ser cada vez más la potencia energética. Puede ser la potencia energética europea. España es el primer país en horas de sol, el primer país en posibilidad de producir energía, digo, de Europa, hidroeléctrica, y el tercer país energía eólica. Las condiciones naturales de España nos coloca arriba, nos permite ser una superpotencia en energías renovables. Este es el porcentaje de energía solar ya en el suministro eléctrico de España. Esta es una noticia de ayer, creo. España está aquí, ya estamos aquí, y todavía nos queda por hacer. ¿Y esto qué implica? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tener energía limpia. No solo vamos a tener energía limpia, vamos a tener energía limpia la más barata de Europa. Vamos a tener la energía limpia más barata de Europa. ¿Y qué hacemos con esto? Ya tenemos la energía, ¿la exportamos a Alemania para que sus industrias produzcan allí barato? No. Lo que tenemos, la oportunidad que tenemos es: esto es nuestra ventaja competitiva. No es como se intentó hace unos años la devaluación salarial. No. La ventaja competitiva no replicable, porque las horas de sol que tenemos no las tiene en otro sitio, es esta. España como país, la estrategia, la oportunidad que tiene es convertir esto en una estrategia de industrialización. ¿Qué significa una estrategia de industrialización? Que la fábrica de baterías de Sagunto se instala en Sagunto porque le ponemos paneles solares para que tenga la energía más barata. Para las energías electrointensivas esto es básico. Significa que Alcoa, la empresa de aluminio que se iba a marchar, llega a un acuerdo con los sindicatos y es: me voy a quedar porque voy a poder utilizar la energía eólica. La empresa de diamantes que se ha instalado en Trujillo, de diamantes artificiales, la que se ha instalado en Trujillo, ha elegido Trujillo por la energía barata a la que puede optar. Y esta es nuestra ventaja competitiva. Esta es la oportunidad que nos va a permitir, si lo hacemos bien, nos va a permitir un proceso de reindustrialización. Esto es lo que vale hoy en España
y Portugal la energía a un año. Si compramos electricidad a un año, por debajo de 100 está en España, 150 en Francia, 175 en Alemania. Para industrias electrointensivas, cuando esto no es una cosa coyuntural, sino que está garantizado el suministro de energía barata por la potencia de energías renovables instaladas, esto es una ventaja competitiva. Esta es la razón que hace que una industria elija localizarse en un país o en otro. No son los salarios más bajos, evidentemente es esto y todo lo que está alrededor. Si Extremadura quiere atraer industria gracias a su ventaja competitiva, tendrá que formar a la población, generar infraestructuras, institucionalmente mejorar, etc. Es un conjunto de políticas, pero la oportunidad viene de aquí. Esto es de un artículo de La Voz de Galicia de noviembre del 22. Galicia se juega grandes proyectos industriales que querían imprimir empleo y todos tienen que ver con la posibilidad de generar industria renovable. Entonces, el objetivo que decía al principio es: tenemos que creernos como país que podemos resolver la anomalía histórica. Ya hemos resuelto una, ahora otra, en temas de empleo, y la oportunidad está aquí. ¿Cómo aprovecharla? Lo primero que tenemos que hacer es haberla identificado y poner en marcha medidas para esto. Y me vais a permitir que, ya que antes se ha abierto en la presentación anterior, que diga una cosa, y es que efectivamente el día 23 vamos a votar y escuchamos a unos y a otros hablar de lo que quieren hacer con la economía, y yo hay alguna parte que no le escucho nunca hablar. O sea, no tiene identificado esta oportunidad, no tiene identificado ni una sola medida relacionada con la transición energética y la reindustrialización, ¿vale? Y hay otra parte que directamente la va a retardar. Digamos que su estrategia de política económica es retardar la transición energética. Y las energías renovables, si me permites, pero es que hace 10, 15 años es que casi era de una garantía el invertir en renovables. Es que ha tenido que venir el gobierno actual para abrir los ojos, y con las láminas de los demostrado. Bueno, es más, este año pasado el precio de la electricidad ha bajado gracias a esto, desgraciadamente debido a una crisis por una guerra. Tuvimos el impuesto al sol, como tú estás comentando, y de verdad que yo he leído ayer el programa económico del Partido Popular, y no hay ni una sola medida relacionada con esto, y lo único que hay es lo que se habla de la energía nuclear, en segundo lugar de retirar la excepción ibérica, que ahora mismo no está operando. Es decir, esto ha sido efectivo hasta este momento, el precio del gas ya ha bajado por debajo del tope que tenemos, digamos que es un seguro por si volviera a subir, pero sobre todo lo que refleja es el abandono de una estrategia de política económica determinada, y por supuesto, digamos, Vox lo que está proponiendo es eliminar este énfasis. Por tanto, sí que es importante. ¿Cómo aprovecharla? Fijaos que aquí lo importante es que la idea importante, esto es lo que buscaba, la idea importante es que esto no va a ocurrir espontáneamente. Esto que he contado no va a producirse a través del mercado de forma espontánea, sino que es necesaria una intervención estratégica, tener en la cabeza un diseño de a dónde queremos dirigir el país, cómo queremos aprovechar esta oportunidad para atraer industria y trabajar para ello, ¿vale? Que sería todo lo que tiene que ver con la política industrial y la intervención del sector público. Pues esto lo voy a saltar, pero simplemente recordaros que digamos, el papel que el Estado desempeña en la economía para de alguna manera estratégicamente dirigir hacia donde se dirige, se ha movido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, este libro de Pablo Gerbaudo, que no me paga nada por ponerlo ahí, no me llevo comisión, pero que lo recomiendo, creo que está muy bien, explica cómo ha evolucionado en el tiempo la visión que se ha tenido sobre el papel del Estado, cómo en la época de los 30 gloriosos después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80, el predominio del consenso socialdemócrata, pues
iba acompañado de una política activa de regulación de la economía. En la época neoliberal, creo que esto empezaría en los años 80, y entra en crisis con la crisis financiera. Digamos que los últimos exceptores son las políticas de austeridad, que digamos tiene lo podríamos resumir en la idea: el Estado es el problema y el momento actual, esto que Baudo llama neoestatismo, lo pongo entre interrogaciones porque esto no está consolidado, es lo que está generándose, es la idea de que los excesos del mercado en el pasado provocaron una situación de vulnerabilidad y se reclama un papel, que el Estado recupere un papel activo para hacer frente a estos riesgos y en la conducción de la economía. Y digamos que la cuestión, esta es una cita del libro, la cuestión del papel interventor del Estado, el mayor tabú del discurso neoliberal, se presenta como el tema central del debate político ahora mismo. En el caso concreto de la transición energética, esto es especialmente importante. Si queremos ligar transición energética y reindustrialización, hace claramente falta una política industrial estratégica que conduzca el proceso. No se va a producir estratégicamente. Yo he puesto aquí 4 razones por lo menos para que esto sea así. ¿Por qué es necesaria esta intervención? Primero, por la dimensión, porque estamos hablando de un gran volumen de inversión y de transformación del sistema productivo. Para que esto ocurra es necesario llevar a cabo una inversión que puede ser, en términos de inversión pública, durante una década entre el 1 y el 2% del PIB, ¿vale? Que esto es un incremento muy importante. Y hay un hilo de Pedro Fresco, que es una persona que para mí es de referencia en esta cuestión. Y bueno, pues para hacer frente a la transición energética necesitamos instalar 10 paneles por persona y un generador por cada 1000. Iba contando, esto debe hacerse en 28 años, de que esto o lo hacemos masivamente y con una planificación, o es muy difícil que ocurra espontáneamente. Tiene que haber un propósito. El propósito es que no solo queremos descarbonizar la economía, sino reducir la dependencia energética y aprovechar la nueva ventaja competitiva para atraer actividades industriales. Este es el propósito de la política industrial estratégica que estoy planteando, y obviamente no se nos escapa que esto genera conflictos territoriales. Por ejemplo, dónde instalamos las plantas eólicas y también dónde instalamos las industrias. Lógicamente, los territorios donde se van a instalar estas energías renovables también deben beneficiarse de que allí se instalen, que la reindustrialización se haga de forma equitativa. Y todo el problema de la transición justa que habéis mencionado y que, según he oído, mañana lo vais a trabajar a fondo, así que no digo más. Bueno, y con esto voy a ir terminando. En definitiva, lo que necesita el país para aprovechar la oportunidad que se abre con la transición energética es poner en marcha una política industrial. La política industrial significa un conjunto de unas instituciones que tienen un propósito, una estrategia que ponen en marcha. Aquí tenéis, esto es un documento del Future Policy Lab, se llama El retorno de la política industrial, y nos viene a decir que la política industrial tiene que tener 3 cosas: criterio, las 3 Cs, que es criterios, es decir, la política industrial mejor no es la que no existe, como dijo Carlos Solchaga. No, la política industrial debe elegir criterios, debe elegir dónde invertir. Yo estoy aquí haciendo una apuesta clara: tiene que elegir invertir en energías renovables para utilizarlo como una vía de atracción de industria, ¿vale? Tiene que tener coherencia. No estamos hablando solo de construir paneles solares, sino, como he dicho, si queremos que traiga industria, hay que generar otras infraestructuras al lado, hay que formar a la población. De acuerdo, es un conjunto de políticas de demanda, de oferta, que tienen que ser coherentes, y coordinación entre agentes. Quiere decir que tiene que haber algún tipo de institución pública que coordine a los propios agentes públicos y también a los agentes privados. Un embrión de este tipo de política son los PERTE, que se están poniendo en marcha a raíz del plan de recuperación, transformación y resiliencia. Aquí hay uno del vehículo eléctrico, tenemos por aquí también otro de hidrógeno renovable, está el tema de la economía circular y de los microchips, no lo veo por ahí, pero está microeléctrica y semiconductores, ¿vale? Es decir, que está claro desde la revolución industrial que hay
embrión, ¿vale? Que son una serie de proyectos, inversiones. Desde mi punto de vista, ¿qué es lo que le falta a este diseño? Lo que hasta ahora estamos haciendo es elegir sectores estratégicos, poner dinero y abrir oportunidades para que determinadas empresas inviertan en esos procesos, desarrollen nuestros proyectos. Lo que creo que hace falta también es una institución pública que coordine interviniendo directamente, formando parte del capital y guardándose, digamos, parte de la posibilidad de decidir sobre lo que está ocurriendo en esos nuevos proyectos, en esas empresas que se están creando. Porque con esto sería necesario para cumplir este objetivo, ¿vale? Y acabo con dos preguntas para no alargarme más. Todo lo que estoy diciendo de la política industrial estratégica es lo que Gonzalo ha hablado antes, también lo está haciendo Estados Unidos con millones de inversión, por supuesto lo lleva haciendo China hace muchos años. Nosotros queremos fabricar aquí baterías para los coches eléctricos. Ahora mismo fabricar una batería de un coche eléctrico en Europa, incluso con energía renovable, es mucho más caro que en Estados Unidos por las subvenciones que tienen allí, ¿vale? Esta es, digamos, la política que están desarrollando. Y la pregunta es cómo evitar que esto lo que acabe es un repliegue nacionalista de las políticas económicas. Cómo coordinar esto, incluso dentro de Europa también tenemos intereses contrapuestos. Obviamente, entre lo que estoy diciendo yo, que es utilizar nuestra energía más barata para traer industria a España o construir un canal que lleve el hidrógeno verde a Alemania y allí produzcan con energía barata producida aquí, son dos enfoques distintos y conflictivos. Entonces, ¿cómo resolver esto? Es una de las preguntas importantes. La segunda es qué papel pueden jugar las reglas fiscales que, como sabéis, se ponen nuevamente en marcha, se reactivan en 2024, y en qué medida pueden condicionar nuestra capacidad para invertir lo necesario para lograr esto. Básicamente es cierto que la reforma que se va a poner en marcha, bueno, pues, digamos, reconoce la importancia de la inversión, ha abierto un cierto margen de flexibilidad, pero los análisis que se están haciendo en cuanto a la dimensión es que difícilmente los países europeos por separado pueden financiar este tipo de inversiones dentro de los límites de las reglas fiscales, incluso renovadas, incluso reformadas a partir de 2024. Y esto está abriendo un debate importante, y es si lo que debería hacer Europa es hacer permanente algún tipo de fondo como el Next Generation, que ha funcionado bien, de tal manera que sean fondos europeos financiados con deuda europea los que estén haciéndose cargo de estos bienes públicos europeos que son la energía, la digitalización. Y esto sería lo que quería contar. Como he dicho al principio, un objetivo: tenemos la oportunidad de resolver la anomalía histórica de la cantidad de empleo una vez que hemos resuelto más o menos la de la calidad. Una oportunidad es la transición energética a través de los tres canales que hemos dicho: empleos directos verdes, industrialización de la transición energética y utilización de esta ventaja competitiva. Y cómo hacerlo no va a hacerse espontáneamente, sino que necesitamos una estrategia de país en forma de política industrial. Y esto es todo lo que tenía que contar. Creo que efectivamente lo verás en las caras de todos los compañeros, que está todo el mundo con los ojos abiertos, porque cuando nos has dicho que va a haber más oferta de empleo que demanda, esto es lo mejor que podemos escuchar en este aspecto y que podamos conseguirlo, ¿no? Y ante todo, pues yo creo que efectivamente siempre al final las crisis lo que te dan es una situación de poder cambiar y de poder mejorar las cosas para ir adelantando. No sé si tenéis alguna pregunta que podamos hacerle. Bueno, pues muchas gracias, Jorge, por tu ponencia. Te quería hacer un comentario, pues yo en mi línea, ¿no? Como profesora universitaria, igual que tú, ya lo hemos pensado esta mañana, o ya lo he pensado cuando estaba introduciendo el curso, y lo pensaba ahora también cuando nos estabas explicando, pues eso, cuáles son los retos de futuro, cuáles son las oportunidades. Con esta cuestión de la transición energética y la reindustrialización sucede lo mismo que con la economía digital. Un mundo en transformación, o con la inteligencia artificial, la robótica, ¿no? Un mundo en transformación
en el cual no vamos a saber nada. Quiero decir, los conocimientos que tenemos, o muchos de los conocimientos que tenemos, se van a quedar obsoletos, sobre todo los que son hiperespecializados. Y entonces, en este sentido, ya sabes que yo tengo una preocupación muy grande por las enseñanzas en los colegios y la enseñanza universitaria, ¿no? Entonces, quería ver un poco, no sé si quieres hacernos alguna reflexión al respecto. Pues eso, planes de estudios que están cada vez más orientados a la hiperespecialización y que nos están dando como consecuencia una población que no está capacitada, que no está formada para afrontar estos retos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú, aparte de como economista y experto en macroeconomía, como profesor universitario de economía? Pues me estaba acordando cuando unos reyes en mi casa trajeron la Play y entonces yo... Magos. No hay magos, claro. Nos pusimos a jugar, yo me puse a jugar con mi hijo y entonces empezamos y claro, cuando empezó a explicar aquello todo rápido, todos los controles, y me dijo, joder papá, sí que voy a tener que invertir tiempo para explicártelo. Porque él a los 5 minutos estaba haciendo todo y yo estaba ahí todavía que no miraba. Yo creo que hay una parte generacional, ¿no? Esto tiene que ver, yo creo, más con la parte de la transición digital, con la transición energética, pero bueno, nosotros lo hablamos bastante. Yana y yo compartimos despacho en la facultad, o sea, que hablamos mucho de esto. Entonces, aquí yo, ya sabes que mi lema es: si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y entonces, pues yo, por ejemplo, en clase, ya sabes que este año he utilizado el chat GPT, o sea, que van a copiar los trabajos con chat GPT. No, hacer el trabajo en chat. Ya se lo digo yo, hacerlo con el chat y a ver qué os sale. Entonces, tienes que pensar actividades que esto. Y aquí hay un desafío, pues, generacional y un poco lo que decía cuando hablaba de la transición digital, la polarización, ¿no? Parece ser que los empleos que más se van a ver afectados son los que están en el centro de la... O sea, contrariamente a lo que a veces se piensan, son los que están en el centro de la... si los ordenamos de menos complejo a más complejo, los menos complejos no son los del centro, los que se van a sustituir más. Entonces aquí puede haber mucha polarización, pues cómo hacemos a la gente que está ahí pueda aprender a utilizar otras cosas. Creo que es un desafío. Y para nosotros en la universidad, fíjate lo que ha cambiado. Cuando yo di mi primera clase aquí, que he dicho hace 30 años, que me acuerdo de venir con un libro que era así un tocho ahí, con un libro barato. Yo con la parte, cuando has trasladado la parte de la transformación digital, sobre todo lo que he pensado, he dicho, joder, que vamos a conseguir totalmente las 35 horas o 32 horas que desde UGT queremos alcanzar y conseguir, porque efectivamente hay que ser prácticos y verlo no como muchas veces un miedo o está suponiendo riesgos psicosociales a las personas por esa transformación, sino que efectivamente ver de qué forma pues podemos alcanzar el seguir con los mismos salarios, pero con una reducción de las jornadas, ¿no? Lo que en realidad es el proceso histórico, ¿no? El proceso histórico es que conforme iba mejorando la productividad, por la mecanización, por la innovación, etcétera, esto iba repercutiendo con más o menos retraso en mejoras salariales y reducción del tiempo de trabajo. No es un proceso, nunca es un proceso espontáneo, ni fácil tampoco, porque claro, lo que estamos diciendo, en algunos casos es que podemos mejorar la productividad y trabajar menos, en otros casos es que lo que hacemos deja de ser necesario, ¿no? Pero esto es así, ¿no? Mi abuelo era telegrafista. Era telegrafista. Ya no existen telegrafistas, pero luego ha venido otra... Y digamos que ahí el reto está en, nuevamente, yo creo que uno de los mensajes de esta presentación es que estas cosas no ocurren espontáneamente, es decir, que hay que gobernar la digitalización para que esto se haga... Sí, digamos, que todo el mundo sea beneficiado, ¿no? Pero yo claramente pensad, cuando entramos en el metro, dentro de nada ni siquiera va a estar la máquina en la estación, sino que en el móvil vamos a sacar un código QR que vamos a entrar, ¿no? Cuando hace muchos años ibas al metro y tenías un abono y había una persona que al entrar te tenía con un sellito y pasabas y tal. Bueno, ¿verdad? Esa persona, ese puesto de trabajo ya no existe. Pero ¿qué necesidad había que una persona estuviera haciendo ese trabajo monótono, repetitivo, que no le aportaba nada? Es decir, que si es con esto hay más tiempo para hacer otras cosas. O sea, yo lo veo así, pero ya he dicho, soy un optimista antropológico.
veo también los problemas que hay, o sea, que por eso yo digo que hay que gobernar. Sí, sí, yo ya me estaba imaginando cuando nos inserten el chip, las resistencias que va a haber, porque no va a ser un QR, sino que directamente lo vamos a tener integrado en un ojo o en alguna parte del cuerpo para pasar al metro o cualquier sitio. Las películas siempre van por delante, o sea, sino que te identifica sí, el iris y ya está, ¿no? O sea, que esto ya está prácticamente aquí. Quizás uno de los problemas que nosotros ahora mismo nos estamos planteando cuando hablamos de pleno empleo, ahora mismo estamos hablando de que en España hay 3 millones de desempleados, que evidentemente en esta transición una de las inversiones que se tiene que hacer es en formación, ¿no? En capacitación y recualificación de todas las personas trabajadoras, sobre todo aquellas que vayan a desaparecer sus puestos de trabajo y demás. Y aquí pues el reto está en que realmente no haya ganadores y perdedores, ¿no? Y que no se quede nadie atrás. Y lo que nos vamos a encontrar, o yo creo que es lo que nos vamos a encontrar, porque yo ya lo hablo con algunos empresarios, es que van en este cambio demográfico también, en el que nuestra población trabajadora también envejece y no tenemos tantos jóvenes de entrada al mercado de trabajo como la demanda de puestos que va a haber. La necesidad de traer contingentes que ya se están pidiendo para algunos puestos de trabajo y las resistencias que va a haber ¿cómo se va a cubrir esa resistencia a invertir en cualificación y formación cuando a lo mejor les resulta más barato que se abran las puertas a traer contingentes de fuera? Y cómo, entiendo, ahí tendremos un papel fundamental los sindicatos para intentar no devaluar las condiciones de trabajo precarizando el trabajo, porque el pleno empleo está muy bien siempre y cuando sea con condiciones laborales dignas. Y yo creo que ahí hay un reto importante y unos peligros, yo los veo evidentes. Sí, evidentemente que yo creo que todos cuando hablamos de pleno empleo, de buenos empleos, o sea, no de empleo precario, lo compartimos. Bueno, hay dos cuestiones que has planteado. O sea, yo soy profesor y por lo tanto sería el último de aquí de la sala que no hablará a favor de la formación y del reciclaje, ¿no? O sea, esto no se me entienda mal. Pero cuando miramos la relación de nuestros trabajadores con nuestros puestos de trabajo, es más frecuente la sobrecualificación que la infracualificación. Que, por un lado, que no tenemos un gran problema en España de falta de cualificación de la mano de obra. Esto no quiere decir que no haya que invertir en formación para prevenir los cambios, para adaptarse a los cambios, pero esto creo que también es importante decirlo, es decir, que veamos que tenemos una mano de obra, que hay más casos de sobrecualificación que de lo contrario. Es decir, que el problema está en los puestos de trabajo. Lo que tenemos que mejorar son los puestos de trabajo. Esto en primer lugar. Respecto a digamos, la falta de personal para cubrir los vacantes, ahora mismo todavía no es un problema importante en España. Tampoco acabo de ver, por polemizar un poco, la cuestión que planteabas digamos que antes que invertir en formación traemos contingentes más baratos, porque estamos dando por supuesto que esos contingentes tienen la formación superior a la que tienen los trabajadores que habría en España por formar, que puede ser en algunos casos, pero si estamos hablando creo que esto cubriría más el empleo menos cualificado, ¿no? Quizá. Sí, hola, se oye. A ver, con todas estas cosas con estas propuestas, a mí hay una cuestión como que me preocupa mucho y es los colectivos, o sea, para que nadie se quede atrás, ¿de qué manera concreta? Por ejemplo, o sea, dos de los sectores que hemos visto muy claves son sectores masculinizados a tope, ¿no? Como el tema de las energías y el tema y el sector de la construcción. Hablábamos, ¿no?, de que parece ser que tenemos más, o sea, hay más personas como sobrecualificadas que como que no, pero yo creo que sí que hay unos sectores importantes, ¿no? O sea, como trabajador de orientación laboral, que sí que hay unas bolsas o grupos de población
que precisamente están como infracualificados. Por ejemplo, pues mujeres que han estado muchos años trabajando en cuidados de su propia familia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos afrontar esto para que nadie se quede atrás? Sí, yo creo que es perfectamente compatible lo que estás diciendo, es que el que no exista esto a nivel agregado no significa que no haya sectores o bolsas que promuevas tú, de personas especialmente afectadas. Y evidentemente la única forma es de integrarlas en el mercado de trabajo específicamente con planes de formación estratégicamente diseñados, es decir, que tenemos que diseñar, que esto no va a ocurrir espontáneamente, esa es una frase que he dicho varias veces y creo que es así, de que es políticas activas, pero realmente focalizadas, ¿no? Estas son las personas con estas necesidades y estas son las oportunidades, es decir, que no se trata de dar formación genérica, que se trata, aquí es donde está el empleo que estas personas pueden ocupar y por tanto esto es la formación que tenemos que dar. Yo creo que las políticas con propósito son fundamentales, por tanto información y buscar a esas personas. Esto parece como clave. Y por supuesto, mientras eso ocurre, garantías de rentas. Es decir, garantía de rentas. Es decir, que mientras que eso ocurre, nadie puede quedarse atrás en el sentido de que le falten oportunidades de trabajo, pero también hay personas que van a tener más dificultades para tener garantías, para encontrar ese acomodo y mientras tanto, digamos, socialmente tenemos la obligación de garantizar rentas. De hacer una política de renta garantizada, diría que de verdad, no tan focalizada en bolsas de pobreza extrema como es el ingreso mínimo vital, sino una política más ambiciosa de garantía de rentas. Hola. Yo quería hacer una reflexión también o que me dijeras, el pleno empleo al final sería limitado porque la política industrial iríamos en esta transición energética, pero tendrían los días contados, porque cuando tuviéramos instaladas todas las placas, las energías, y produjéramos mucha o dependiésemos mucho de ella, pero tuviéramos todo instalado, ese empleo empezaría a retrotraerse para atrás y todas esas personas que se han especializado y han trabajado para poner tanto las placas como para poder enchufar el coche a la puerta de tu casa, todo esto llegaría un momento que tendría un fin y ahí también volveríamos a tener más problemas, yo creo, ¿no? Aparte de todo lo que se ha dicho y que parte también me has contestado tú también ahora de las rentas que serían necesarias, es garantía de las rentas. Yo creo que por eso yo he hablado de 3 objetivos, de 3 vías a través de los cuales conseguir esto, y tú estás haciendo mención a la primera, que es verdad que, digamos que podemos decir en los próximos años tenemos que rehabilitar X viviendas al año, ¿vale? Pero ya las habremos rehabilitado. Y en ese momento, digamos, el plan de choque termina un poco lo que estás, creo que te estoy entendiendo. Pero bueno, esto no se acaba, es decir, que los paneles hay que reponerlos, hay innovación, habrá que reparar, etcétera, pero no es el plan de choque que estamos diciendo, esto tiene razón. Por eso yo digo que el verdadero desafío no está ahí, que es importante, sino en la tercera pata, que es utilizar la energía barata como la vía de ganar competitividad, es decir, de atraer industria. Y esta sí que es una industria que se queda y además históricamente los procesos de desarrollo industrial han estado muy ligados a la energía y al territorio, es decir, allí donde había energía se instalaba la industria. Esto con los combustibles fósiles y demás se rompió bastante, digamos, había mucha facilidad de transportar, pero con las energías renovables vuelve a pasar un poco esto, que es ahí donde está la generación de energía renovable, donde podemos instalar esta industria con una visión más a largo plazo, que es generar industria que se queda. Esta era un poco mi reflexión, iba por ahí, justo por lo que tú has